Iniciamos la unidad número 4 sobre cambio climático y la adaptación ante la variabilidad y el cambio climático. Hemos visto ya en la anterior unidad los principios básicos, fundamentos sobre los temas de clima, de tiempo, de variabilidad y ahora entramos concretamente en la discusión sobre el tema de cambio climático y vamos a hablar de la adaptación a la variabilidad y el cambio climático. Mi nombre es Juan Pablo Sarmiento y estaremos trabajando esta unidad a través de esta corta presentación y a través de los diferentes ejercicios, herramientas y diferentes actividades que están propuestas para esta unidad. Como siempre, tenemos unos objetivos trazados para esta unidad. El primero de ellos, describir los temas de cambio climático y la adaptación ante la variabilidad y el cambio. El segundo, describir los enfoques de adaptación. El tercero, trabajar sobre aquellos factores que contribuyen al fomento de las acciones de adaptación al cambio climático dentro de la política pública. Y por último, vamos a trabajar a través de uno de los ejercicios, vamos a entrar a describir este proceso de diseño, el proceso de adaptación a través de una situación particular en cada uno de sus países. Esta definición de cambio climático que viene del IPCC, del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, nos indica que entonces esta circunstancia llamada cambio climático es aquel estado del clima que se puede identificar a raíz de un cambio en el valor medio y o en la variabilidad de sus propiedades que persiste durante un periodo de tiempo prolongado. Ahí es cuando vemos nosotros la gran diferencia con relación al tema de la variabilidad que habíamos hablado previamente, en la cual habían cambios importantes, pero cambios que retornaban a ese promedio. Aquí vemos que son cambios que persisten en el tiempo y que pueden durar decenios o pueden durar periodos más prolongados aún. El cambio climático entonces puede obedecer a procesos naturales internos o a procesos externos y en algunos casos, como vamos a ver, a una combinación que es lo que estamos presenciando en este momento. No hay duda que el clima en nuestro planeta está sufriendo una serie de alteraciones importantes a través de las décadas. Es innegable el hecho de que hay un proceso de calentamiento y ya hemos visto las evidencias existentes que nos muestran que hay un aumento claro de las concentraciones de gases de efecto invernadero y que este incremento en estos gases está directamente relacionado con actividades humanas que tienen que ver con el uso extendido de combustibles fósiles como el petróleo, como el gas, como el carbón, el tema de la descomposición de residuos urbanos, el tema de residuos a nivel de crías de ganado, cambios en los usos de la tierra, procesos de deforestación y que definitivamente hay unas pruebas evidentes de la contribución del hombre a este proceso de efecto invernadero como una causa que contribuye significativamente al tema del cambio climático. Vamos a estar entonces presentando una serie de pruebas que demuestran con hechos concretos la circunstancia que es evidente del cambio climático. Una primera está relacionada con la elevación del nivel del mar. Está totalmente medido el hecho de que el mar ha subido 17 centímetros en el siglo pasado.
La velocidad en la última década, sin embargo, es prácticamente el doble de la que se dio en el último siglo. O sea, vemos un incremento claro, continuo y acelerado en los últimos años. Esta imagen que ustedes ven es de la República de Maldivas, que muestra una vulnerabilidad particular a esta circunstancia. Este tipo de evidencias, de información, de datos, ustedes lo pueden encontrar en el website de la NASA, de la Agencia de los Estados Unidos para el Estudio del Espacio, y allí encuentran toda la información estadística y las referencias al respecto. La prueba número 2 tiene que ver con la elevación de la temperatura global, elevación de la temperatura que está directamente asociada a la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Vemos claramente entonces en esta correlación que hemos visto un incremento en donde se observa una elevación particular en las últimas décadas y claramente una relación con el incremento desde el inicio de la era industrial con un acentuado crecimiento en la segunda parte del siglo pasado. La tercera prueba tiene que ver con el calentamiento de los océanos. Los océanos absorben una gran parte de este incremento de temperatura que se observa a nivel de la atmósfera y se considera que la parte más superficial de los océanos, aproximadamente estamos hablando de los 700 metros, muestran ya un calentamiento. Este calentamiento se ha medido y equivale a 0.3 grados Fahrenheit desde 1969. En la medida en que el océano ayuda a amortiguar, obviamente porque absorbe temperatura, pero eso genera una serie de cambios en ecosistemas y de consecuencias que tienen efectos de muy largo plazo. La cuarta prueba está dada por la disminución de las capas de hielo. Esto se puede ver particularmente en dos áreas geográficas a nivel del mundo. El primero, lo que se observa a nivel de Groenlandia y de la Antártida, en donde ha habido una disminución de la masa de hielo. Y de acuerdo a los datos que tiene la NASA, para Groenlandia se dice se ha perdido aproximadamente de 150 a 250 kilómetros cúbicos de hielo entre el 2002 y el 2006. Mientras que en la Antártida se perdió aproximadamente 152 kilómetros cúbicos de hielo entre el 2002 y el 2005. Si se mirara lo que se conoce como el hielo marino del Ártico, allí también vemos una rápida disminución del espesor del hielo que se ha dado en los últimos decenios. Así que es un proceso generalizado a nivel de todo el globo terráqueo y cuyas consecuencias obviamente son lamentables para este ecosistema tan frágil como el de estos lugares. Hay algo interesante en esta fotografía, ustedes pueden ver estos ríos de deshielo, esto es en Groenlandia, y ustedes ven prácticamente un arroyo con gran caudal producto de este deshielo. La prueba número 6 tiene que ver con la desaparición de glaciares. Estos glaciares han venido retrocediendo en prácticamente a nivel mundial, incluyendo desde los Alpes, el Himalaya, los Andes, las montañas rocosas, Alaska, Europa, África, absolutamente todos los
continentes han venido experimentando una disminución, una retracción en los glaciares. Igualmente, en los temas más de tipo estacional, a nivel de satélite se observa que la capa de nieve, por ejemplo, en primavera en el hemisferio norte, ha venido disminuyendo durante las últimas 5 décadas. Y el otro tema que se observa es que esta nieve se está derritiendo mucho más temprano. La séptima prueba está asociado al tema de eventos extremos. Y efectivamente, como ya lo habíamos mencionado en la unidad anterior, se observa un incremento en el registro de eventos de alta temperatura o oleadas de calor en los Estados Unidos, en Europa, y se observa igualmente que los eventos de baja temperatura han disminuido desde 1950. El otro aspecto que también es interesante es observar el número de eventos de lluvias intensas. Recuerdan, presentamos una gráfica que mostraba este incremento de los días de lluvia que se veía en las últimas décadas. La prueba número 8 tiene que ver con la acidificación de los océanos. Efectivamente, en la medida en que ha habido el proceso de revolución industrial, se ha observado un aumento en la acidez de las capas superficiales del océano. Se dice que desde la revolución industrial, a finales del siglo XIX, se ha incrementado la acidez en un 30%. Obviamente, esto tiene que ver con esta capacidad del océano por absorber tanto la temperatura como el dióxido de carbono. Entonces, este proceso, al ser absorbido, definitivamente genera un cambio en la composición química. Se calcula que la capa de los océanos a nivel de todo el planeta están absorbiendo cada año alrededor de 2 millones de toneladas de dióxido de carbono. Bien, veníamos hablando entonces de una serie de hechos que confirman la presencia del cambio climático y entramos ahora al tema de adaptación. El tema de adaptación, como ustedes muy bien lo recuerdan por las diferentes lecturas que han tenido, hay una diferenciación en el uso de la terminología, de los conceptos, mientras en el tema de gestión de riesgos nosotros hablamos de mitigación, en la forma de reducir la amenaza, la vulnerabilidad, y vemos cómo hay acciones de mitigación que van dirigidas a reducir el riesgo. En el tema de cambio climático se utiliza el concepto de mitigación más limitado y va específicamente a la reducción de las fuentes que contribuyen a este cambio climático, como es el disminuir la emisión de gases, como es el disminuir la emisión de contaminantes, como es el tema de disminuir los procesos de deforestación, que inciden directamente en el tema del control de las causas del cambio climático, mientras que los procesos de adaptación se consideran independientes al de mitigación y como lo verán acá, estamos hablando de aquellos sistemas humanos, aquel proceso en el cual hay nos hacemos a la idea de que esta es una circunstancia que tenemos que convivir y desarrollamos entonces una serie de mecanismos con el fin de moderar los daños y si es posible aprovechar las oportunidades beneficiosas. En el caso de los sistemas humanos es el que mencionamos en este momento. En el caso de los sistemas naturales tenemos un proceso que es un proceso
en donde la intervención humana es mucho más indirecta y es más procesos naturales de selección, de evolución, en el cual se dan estos procesos de adaptación. Del análisis del concepto es importante deducir una serie de consideraciones. La adaptación tiene que ver con ajustes, con adecuación, con acomodamiento. Este ajuste se refiere en primera instancia a desarrollar una serie de organismos, de organizaciones, de mecanismos que permiten entonces convivir con el cambio. Y definitivamente está directamente asociado al concepto de resiliencia, o sea, poder absorber ciertos niveles de estrés, ciertos niveles de impacto y poder mantener una funcionalidad, y poder regresar a unas condiciones que permitan ese funcionamiento. Igualmente, estos procesos de adaptación implican una convivencia que tiene que ver con, como estábamos mencionando, el tema de moderar los daños, atenuar los daños y básicamente buscar cómo podemos sacar provecho. Esto suena difícil, pero en algunos lugares, por ejemplo, en el tema de Canadá, el cambio climático está extendiendo la frontera agrícola, está incrementando el número de meses aptos para cultivo y está generando una serie de oportunidades que no existían anteriormente. Entonces, estos patrones, si bien pudieran considerarse negativos, hay una forma de convivir y de poder trabajar en la medida en que sea posible ante las nuevas condiciones. Esto involucra necesariamente a individuos, a familias, a comunidades, implica la participación de instituciones públicas, privadas y definitivamente abarca desde lo territorial los aspectos meramente comunitarios, locales, subnacionales, nacionales e internacionales. Siempre la adaptación, que es uno de los aspectos que en primera instancia diríamos que prácticamente inspiraron al tema de gestión de riesgos de desastres, era esa capacidad de estar actuando siempre en forma proactiva, de tal manera que buscaba el proceso de adaptación, siempre busca la generación de mecanismos antes de que se presenten los cambios. O sea, hay un enfoque proactivo, anticipatorio, aunque obviamente siempre hay este otro componente de tipo reactivo ante los cambios ya concretos. Entonces, esa acción proactiva que mencionamos tiene que ver con una intención preventiva y definitivamente estamos hablando de un proceso prospectivo. En este contexto, pues obviamente esto constituye un reto para gobiernos, para la comunidad internacional, debido a que estamos hablando de un proceso que se extiende en el tiempo y que no necesariamente coincide con los tiempos de las administraciones públicas. Las trasciende ampliamente. Por eso no es tan fácil lograr el involucramiento de grupos de decisión debido a la diferencia en los relojes, en los tiempos en que estamos manejando este tipo de procesos. Habiendo presentado y discutido brevemente el tema de adaptación, surge entonces el concepto de la capacidad de adaptación. Entonces aquí es donde hablamos de que la capacidad de adaptación está dada por ese conjunto de atributos, fortalezas, recursos, capacidades que tiene un individuo, una comunidad, una sociedad para actuar, para prepararse y para implementar, para llevar a cabo acciones específicas que están dirigidas
a entonces reducir esos impactos y como veníamos hablando en el tema de adaptación, sacar provecho de las oportunidades que puedan surgir. Eh, Aunque los cambios climáticos se dan de una forma gradual y rara vez los encontramos en cambios en forma repentina, sí hay manifestaciones que son agudas, pero esas manifestaciones corresponden precisamente a los eventos extremos. Sin embargo, el hecho de la lentitud con que se instaura el cambio climático global hace que entonces el proceso de adaptación sea digamos, un poco más difícil en la medida en que no hay una conciencia clara sobre lo que está ocurriendo. Pero también diríamos que es una oportunidad porque son cambios que van sucediendo paulatinamente, o sea que nos dan tiempo para desarrollar nuevas habilidades, hacer cambios en dinámicas, hacer cambios en procesos administrativos, hacer cambios en procesos de ocupación del territorio, de tal manera que podamos entonces adaptarnos a esas nuevas realidades. Eh, es importante que entonces el diseño y la puesta en acción de un conjunto de actividades que buscan básicamente hacer frente al proceso de cambio climático está directamente asociado al tema de adaptación. Y es importante entonces que nosotros desarrollemos estos mecanismos y que veamos la necesidad de contemplar también esas condiciones que pueden ser eventuales ante eventos extremos, eventos de carácter catastrófico. Es importante entonces aceptar y concebir que todos los temas de adaptación al cambio climático implican y están directamente asociados a avances en la tecnología, a disponibilidad, a necesidad de asignación de recursos financieros. Es indispensable el tema de intercambio de información, el tema de acceso a información, el tema de construcción de conocimiento a través de procesos de educación y de concienciación que permitan entonces desarrollar de abajo hacia arriba un tema de conciencia, un tema de apropiación de la temática y obviamente acompañado de una legislación eficiente que por el otro lado busca hacer procesos de implementación o de enforcement que permitan igualmente trabajar de la mano con el sector privado, con la comunidad para trabajar en aspectos que tienen que ver con mitigación, aspectos que tienen que ver con adaptación y que obviamente requiere una visión de largo plazo que se traduzca en una planificación y en una implementación de acciones. Hay varios enfoques de adaptación que podríamos decir están basados en la comunidad, ecosistemas, cuencas, sectores y ciudades. Pero si entramos a mirar cada uno en particular, podríamos decir entonces que aquellos que están basados en la comunidad buscan básicamente incidir en revertir esas tendencias que muestran un incremento en la vulnerabilidad. Particularmente estamos hablando de dos aspectos de la vulnerabilidad. Uno es el tema de exposición, sin duda, es crítico, y el segundo es el tema de susceptibilidad. En el tema de exposición, entonces entramos a hacer una conciencia en primera instancia y luego una serie de intervenciones que permitan alejarse de aquellas fuentes de aquellas manifestaciones que estuvimos hablando al inicio de esta unidad, que se caracterizan, por ejemplo, con elevación del nivel del mar, que se caracterizan, por ejemplo, con aspectos de precipitación, en donde la vecindad a cercanías, la vecindad a línea de costa pueden ser críticas. Entonces estamos hablando de aspectos, en este caso, que se relacionan directamente con temas como los de exposición. Pero también están los aspectos de susceptibilidad. Ahí entramos en el tema de las condiciones de pobreza, ahí entramos en las condiciones, por ejemplo, de empleo, ingresos, el tema de medio ambiente, como aspectos fundamentales. El segundo
Y ya que hablamos de este tema de sistemas, de este tema ambiental, entramos al tema de ecosistemas, en donde vemos la importancia de entrar a apoyar, a contribuir, a buscar una mejor flexibilidad de estos sistemas, eh, digamos, de estos ecosistemas que son más frágiles, más susceptibles. El tema de cuencas, ya que vemos la imperiosa necesidad de trabajar en que haya un proceso de adaptación dentro de estos sistemas, de estos ecosistemas que permitan que sean menos vulnerables. Es fundamental porque el hecho de trabajar por cuencas nos da una integralidad y nos permite manejar aspectos culturales con aspectos físicos, con aspectos de ecosistema, con aspectos económicos, con temas que generan una identificación dentro de una área geográfica particular y de una dependencia de ciertos recursos naturales. Así que el enfoque de adaptación basado en cuencas ha sido un enfoque bastante empleado. El otro es el enfoque de tipo sectorial. Entonces estamos hablando de sectores dentro del enfoque tradicional de desarrollo, el tema de salud, el tema de educación, el tema de agricultura, el tema de turismo, en donde puede haber una claridad en los procesos de inversión pública, en los procesos de implementación y en los procesos de bajar territorialmente en diferentes niveles de tipo comunitario, local, subnacional y nacional. Por último, encontramos el tema de las ciudades. Ya hemos hablado de la concentración de la población en las ciudades. Este curso que ustedes están haciendo y este certificado va directamente al tema de urbano, y vemos entonces la importancia de fortalecer la robustez de los diseños de infraestructura y las inversiones a largo plazo de forma que contemplen estos aspectos que están asociados directamente al cambio climático. Pero cuando hablamos de este enfoque integrado, ¿por qué hablamos de un enfoque integrado? Es que definitivamente necesitamos, por un lado, tener comunidades que son menos vulnerables, que están menos expuestas a los cambios, que no están contribuyendo a la degradación de sus ecosistemas. Necesitamos entonces ecosistemas que están básicamente en capacidad de funcionar y de servir como buffer, de amortiguar una serie de impactos del cambio climático, y que además puedan contribuir a través de su balance, a través de su estabilidad, amortiguando ciertas amenazas de tipo climático. Igualmente es indispensable, y vemos muchos ejemplos de cómo la población, la comunidad, con sus propios recursos puede complementar estos enfoques a nivel de cuencas, a nivel de ecosistemas, y que es fácil identificar la conveniencia y el resultado positivo de actuar en esa forma integral en un territorio que les es propio, conocido, y que ellos realmente respetan y quieren mantener. Y definitivamente cuando nos trasladamos a las ciudades siempre estamos hablando en temas que están asociados a megaproyectos de infraestructura y que requieren entonces de una articulación de los enfoques sectoriales para poder trascender estos y poder mirar dentro del urbano procesos de ecosistemas urbanos que permitan unas mejores intervenciones. Pero insistimos, ¿cuáles son estas características de estos enfoques integrados de adaptación? Porque si no tenemos integrados estos elementos, vamos a tener problemas serios. Entonces, en primera instancia, nosotros trabajamos en principios que están basados básicamente en el derecho, los derechos humanos. Entonces, esto básicamente nos anteponemos el ser humano ante cualquiera de los otros aspectos. De tal manera que es importante que estos procesos de adaptación sean concertados, de que haya unos principios y unos enfoques de sostenibilidad ambiental, que podamos potenciar esa resiliencia de las comunidades, pero que podamos igualmente
fortalecer la resiliencia de los ecosistemas y que actuemos no solamente para el tema de cambio climático como procesos de muy largo plazo, pero también que incluyamos los aspectos de variabilidad climática. Estos aspectos de variabilidad con estos, digamos, picos o estas espigas que se observan de eventos particulares como la variabilidad, lo habíamos hablado ya, que generan entonces un desarreglo, que se salen de la rutina y que requieren de intervenciones directas, de tal manera que podamos contemplar aspectos tanto de corto como de largo plazo. A este momento es indispensable comenzar a hablar de los aspectos de política pública y cómo el tema de adaptación al cambio climático tiene que ingresar dentro de la agenda pública y tiene que iniciar todo un proceso de permeabilidad que permita entonces su adopción. Y como siempre, hay posibilidad de identificar aquellos factores que pueden facilitar este proceso. Entonces, en primera instancia, hablamos de el acceso a información sobre el cambio climático, en la importancia de establecer puentes entre las comunidades científica y política, cómo asegurar una comprensión, cómo aprender a hacer una comunicación de todos estos aspectos técnicos y científicos y cómo puede obtenerse decisiones informadas. El segundo aspecto tiene que ver con la construcción de evidencias, que tiene que ir asociado a experiencias concretas que permitan demostrar entonces cuáles son aquellas características particulares a nivel económico, a nivel de impacto ambiental, que permitan construir una serie de evidencias irrevocables que permitan con seriedad mostrar los beneficios de la inversión, mostrar los costos, mostrar las externalidades de cada una de estas intervenciones. El tercero, el ajuste en el manejo de los proyectos, tiene que ver específicamente con la importancia de incluir aspectos asociados al tema de la variabilidad y el cambio climático y a través de los procesos de adaptación que permitan entonces ingresar a proyectos de desarrollo, proyectos de inversión de infraestructura, proyectos que están dirigidos al equipamiento, por ejemplo, de las ciudades, proyectos que están dirigidos a servicios básicos de forma que involucren estos escenarios, estos nuevos criterios de diseño y que aseguren que no solamente hay una sostenibilidad de estas inversiones, pero también que su función, que su aporte al desarrollo sea de tipo sostenible. El cuarto elemento tiene que ver con el fortalecimiento del recurso humano, fortalecimiento de todos estos actores, el desarrollo de capacidades que permitan y que faciliten la formulación de las políticas de desarrollo. Para ello será necesario posgrados, entrenamientos, pasantías, actividades como la que estamos haciendo en este momento, que si bien pueden ir dirigidas en un inicio más hacia crear conciencia, pueden ir ya a nivel más profundo, más adelante para lograr y alcanzar un nivel ya de expertise en áreas concretas que sumadas van entonces a mejorar, vamos a construir esa nueva capacidad. El establecimiento de alianzas. Como hemos hablado, este es un tema complejo que implica muchos sectores y es independiente de los celos. Es crítico que haya esa intersectorialidad en la aproximación, pero también que se contemple lo territorial y diferentes niveles de lo territorial también participen. Entonces, en ese entrecruce entre lo sectorial y lo territorial,
podemos buscar una mayor coherencia y un mayor impacto en los programas que se establecen. El tema de sensibilización de la población, el uso de la comunicación, como habíamos hablado, es fundamental. Y se habla también de que hay un proceso de alfabetización en el tema del clima. Precisamente uno de los documentos de referencia que ustedes tienen es uno de los documentos preparados aquí en los Estados Unidos por las agencias que tienen un mayor involucramiento en los temas de clima para lograr un proceso de adaptación al mismo. Ahí ustedes pueden tener un ejemplo concreto de que se habla por el tema de alfabetización en clima. Y el último, la incorporación del tema en la agenda pública. Como lo habíamos mencionado ya, es indispensable promover una serie de debates públicos, asociarse con los medios de comunicación, trabajar con los gremios profesionales, buscar una discusión del tema que facilite entonces una apropiación del mismo. Finalmente, tenemos aquí una guía que nos da una serie de pasos indispensables para la implementación de un proceso de adaptación. Ustedes verán que es difícil tener una guía detallada. Hay muchas particularidades desde el punto de vista de contexto, desde el punto de vista de recursos, desde el punto de vista de cultura, desde el punto de vista organizacional, que hace que las realidades sean particulares y que entonces no podamos simplemente hacer un copy-paste, copiar y pegar en forma continua, sino que esto implica primero una particularizar los aspectos relacionados asociados con la amenaza. ¿Cuáles son los peligros climáticos actuales y cuáles podrían ser los futuros? Identificar si lo que va a haber es un proceso de incremento en la temperatura, si se esperan incrementos en precipitación, si se espera elevación del nivel del mar, si se espera incrementos en los niveles de las aguas, por ejemplo, de quebradas, si lo que se espera es un escenario concreto o contrario desde el punto de vista de sequía, de disminución de lluvias, si lo que se espera es un estrés hídrico. Cada uno de estos debe ser caracterizado, como hemos hablado ya en este curso. Levantar un inventario de la infraestructura y de los bienes expuestos. Continuamos con la misma metodología que habíamos hablado de construcción de escenarios, de tal manera que nos permite identificar esas características, esas susceptibilidades, esas capacidades de resiliencia de aquellos elementos, sistemas expuestos a la amenaza. Comenzamos a caracterizar el riesgo, a mirar su posible ocurrencia, a identificar las características de estos escenarios de riesgo, de forma que pueda generar la plataforma necesaria para pasar al tema de estrategias, al tema de intervenciones, al tema de oportunidades de coordinación, al tema de establecimiento de prioridades y de esta forma comenzar a diseñar y a implementar planes que van dirigidos a construir esa resiliencia, a construir esos procesos de adaptación que obviamente siempre van a exigir de una supervisión, de un monitoreo y de unos ajustes de carácter permanente. Bien, con esta corta presentación esperamos que ustedes se inspiren, aprovechen, puedan hacer sus lecturas, vean los videos, anímense a hacer los ejercicios con todo el interés de forma de sacar el máximo de provecho, de familiarizarse con estos recursos que están en Internet y aprovechar que son recursos que están muy bien diseñados, muy bien operados y que les puede ayudar a aproximarse a líneas de consultoría, aproximarse a líneas de operación, convocar a los expertos en cada una de las áreas y conformar los equipos necesarios. Les agradezco mucho por su interés, su atención. Muchas gracias.